RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Como dijimos, vamos a estar conversando con Víctor Baena. Víctor, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, estamos en unos pequeños problemas en la comunicación telefónica. Víctor, ¿nos escuchas? Sí, te escucho fuerte. Perfecto, Víctor, ya estamos conectados. Víctor, ya estamos casi a fin de año, faltan 60 días. Empezamos el mes 11, desgraciadamente todo lo que pasó, ya pasó, no ha ayudado al desarrollo económico de muchísimas personas en el Perú. ¿Cómo ves las cosas ahora y cómo crees, yo sé que no hay bola de cristal, cómo crees que pueda venir, a lo que mucho nos preocupa a los empresarios del país, la campaña navideña, que ya está en marcha, ya arrancó, ya terminó la fiesta de la canción criolla, Halloween, y empieza a salir toda la mercadería que se ha venido produciendo en los últimos meses de la campaña navideña? ¿Cómo ves la situación? Bueno, hay buenas señales. Mucha gente con el problema económico ha dedicado a hacer emprendimiento y ha empezado a invertir ahorros que han tenido, que se han venido creando en los últimos años, y están apostando pues a esta fuerte campaña navideña que esperemos sea provechoso para todos, ¿no? Efectivamente, no, esperemos, pero es un problema. De repente podría ser un problema la sobreproducción. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo va la economía mundial? ¿Qué cosas, o sea, cómo nos espera la perspectiva económica del país? A ver, ¿a qué nos atenemos? Bueno, en estos momentos la perspectiva sigue siendo pesimista. Rusia sigue en su intención de seguir manteniendo la guerra con Ucrania, con lo cual el precio del petróleo sigue siendo una tendencia al alza. China está anunciando cierres de ciudades por rebrotes de COVID, y hay que recordar que China es una de las principales demandas de cobre peruano, con lo cual el cierre de sus ciudades implica que va a reducirse la demanda de cobre. Y por otro lado, bueno, no hay visos de recuperación en Estados Unidos, que es uno de nuestros principales socios comerciales, y la Unión Europea está pasando por un alto nivel de precios, con lo cual hace de que sus ciudadanos deriven sus compras a las principales demandas familiares, ¿no? Como es el tema energético. Entonces, la situación de fuera no viene buena, ¿no? Efectivamente, no pareciera haber oportunidades, pareciera que sigue lloviendo sobre mojado, como dicen. ¿Y cómo crees que puede afectar el hecho del cambio de gobierno en Brasil? Las elecciones que se han dado en Brasil, regresa Lula da Silva, un histórico tercer mandato, y él entra con unas políticas que ya conocemos muy claras, ¿no? A diferencia de lo que era Jair Bolsonaro. ¿Cómo crees que eso puede afectar la economía latinoamericana también? En verdad me preocupa muchísimo, porque en realidad, miren que justamente gana Lula y el tema de la Procuraduría brasileña golpea al toque diciendo de que no va a ayudar Odebrecht, ¿no? Muy raro, ¿no? Pero la perspectiva del gobierno brasileño será un mayor impulso del gasto fiscal, con lo cual quizás de repente hacen de que también alcance a gobiernos que sean de la misma tendencia, el caso Castillo en Perú, y entonces el posicionamiento regional será de que de repente Brasil apoye más a gobiernos de Sudamérica, ¿no? O sea, podríamos por tener, ese lado podría ser interesante. o sea, podríamos tener ya finalmente uno de los sueños de lo que muchas personas nunca pensaron creer o no querían, de lo que es el considerado el Foro de Sao Paulo, ¿no? Ya teniendo a Venezuela y teniendo a Brasil incidiendo directamente en las políticas nacionales. Y algo que dices tú que es muy importante, mucha gente asocia la corrupción que ha habido en el Perú con Odebrecht, que hay que siempre
señalarla a esos falsos empresarios que se hicieron pasar y los gobiernos de turno con temas de la derecha, pero eso fue incentivado por Lula y el Partido de los Trabajadores, que dice ser socialista de izquierda. O sea, la corrupción que nos ha afectado en el Perú viene de ese lado y que podría frenar en todo caso, como dices tú, no solamente las investigaciones, pero quizás la poca inversión pública que está haciendo el gobierno en estos momentos. ¿O crees que de repente ayudaría ya en base a querer robar ya no con las empresas chinas, de repente ahora con las empresas brasileras de nuevo? Yo creo que va a haber un enfrentamiento entre empresas chinas y brasileras, ¿no? Entonces, eso lo vemos, lo hablamos políticamente, ¿no? Uh-huh. Pero económicamente, ojalá que sirva para hacer competencia y que se incentive, ¿no? A una mayor infraestructura. Lo que faltaría al final es gestión a nivel local, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y eso siempre se ve perjudicado por, además, las elecciones que acabamos de tener de los nuevos gobernantes. ¿Cómo ya... Sí, de nuevo, regreso. ¿Cómo ves entonces el inicio de año? Ya al término del año esperamos todo sea productivo, esperamos que todo vaya bien, esperamos que lo que se ha venido produciendo en la manufactura y todo se pueda vender, para por lo menos tener colchoncito para aguantar el próximo año. Pero ¿cómo ves o cómo crees que siga en base a lo que se viene viendo el próximo año? En algunos momentos hablamos de que podía haber una recuperación, ahora ha entrado además el tema de Petroperú, también directamente a tallar en el tema del combustible. Entonces, no solo son los problemas internacionales, ¿cuáles son los puntos nacionales que habría que estar atentos para decir, ok, invierto o no invierto en el país? Mira, en estos momentos, la perspectiva es aprovechar el tirón de una demanda navideña, ¿no? Donde todo el mundo pueda vender lo que se pueda, obtiene ganancias y tal, ¿no? Vendrá una época muy fría, la de enero y febrero, porque puede haber una falta de petróleo, de energía, que traiga una consecuencia en alzas de precios de combustibles. Eso puede detener un poco el turismo interno, gente desplazándose a rutas más largas y aparte de eso los costos de fletes, logística, pueden verse afectados, ¿no? Y luego, bueno, la incertidumbre que va a seguir perenne, que la gente no invertirá entre enero y febrero por ser meses de poca demanda, ¿no? Sí, que es una tendencia además en la temporalidad de todos los sectores. Y de repente febrero era normalmente un sector en el que el sector manufacturero, por los uniformes de colegio y las cosas implicadas a la escolaridad, producía y de alguna manera levantaba. Pero tampoco se ve con buenos ojos ni siquiera la campaña escolar, ¿no? O sea, la recomendación, creo, como dices tú, es que hay que guardar pan para mayo, como dice la frase, ¿o hasta cuándo hay que guardar el pan? Bueno, hasta mayo no creo que sea tanto que soporte la economía, ¿no? Pero por lo menos quizás de repente el verano de febrero, pasado febrero, ya en marzo puede verse un buen impulso, pues, ¿no? Entonces esperamos que esta campaña navideña tenga ese tirón, tenga ese arrastre para permitirnos aguantar o por lo menos mover los saldos que se queden y en verano aguantar despacio para empezar de nuevo con la campaña escolar, que además campaña escolar, Día de la Madre, Semana Santa, todas las cosas se juntan y que deberían ser otro motor si es que se sabe aprovechar. Por último, ya para terminar, el tipo de cambio. El tipo de cambio siempre es una referencia, muy poca gente entiende por qué va, por qué baja, por qué sube. ¿Cómo crees que se vea? Tiene una tendencia normal el próximo año, generalmente a la baja por el pago de impuestos. Pero ¿cómo crees que llegue de acá hasta esos meses que normalmente baja? Bueno, ahorita el tipo de cambio está en alza, ¿no? Llegó a 4 soles, 4.1 y ahí está ahora 3.98, 3.99, ¿no? Entonces es un indicador de que la economía estaba medio incierta con todas estas noticias políticas, el alza del petróleo y todo, porque el petróleo ha vuelto a subir. Había llegado a 80, sí, y ahora otra vez está en los 90, casi cerca de 100 otra vez.
Entonces, sí hay una incertidumbre, ¿no? Entonces eso puede afectar un poco en la llegada de inversiones, con lo cual hay menos oferta de dólares y hasta diciembre la gente va a estar comprando cosas importadas, va a estar saliendo dólares, entonces es muy probable que falte dólares y que se mantenga en esa tendencia, ¿no? El próximo año, que ya hay menos inversión y que bueno, la gente vendrá de repente por turismo de playa o no, o sea, los peruanos que están sufriendo en el norte con el frío vendrán con dólares para estar acá en el Perú un par de meses, mantendrán el equilibrio del dólar. O sea, que podríamos mantenerlo hasta que efectivamente, como siempre, la oferta y la demanda lo que genere es que el precio baje, porque las empresas, sobre todo las agroexportadoras, que son las que están sosteniendo este famoso crecimiento que habla el gobierno, que en realidad va acompañado del tipo cambiario y la necesidad de reactivación, comparado a lo que, porque siempre comparan el crecimiento que el Estado dice es comparado al 2020 y al 2021 en los que estábamos en pandemia. Las cifras, por eso seguimos creciendo, porque caímos lo más bajo posible. Entonces, a tener paciencia y a empujar el coche con todo lo que se pueda para esta Navidad, esa sería la recomendación. No nos queda otra que seguir apostando por las MIPES, las pequeñas empresas que han estado manteniendo. Estamos en un momento de mucha incertidumbre y el pequeño negocio es el que está salvando a la economía nacional. Y desgraciadamente también el pequeño negocio informal, ¿no? Mucha de la economía se sigue moviendo informal y cada vez hay más capital que pasa a la informalidad, no necesariamente la ilegalidad, hay que diferenciar siempre, pero eso es más o menos lo que sostiene la gran mayoría de familias. Víctor, en verdad ha sido un gusto tenerte acá. No es el panorama más óptimo que podamos pintarle a quienes nos escuchan y nos ven, pero es la realidad y sobre eso tenemos que trabajar. Nadie hace empresa, porque yo creo que, lo hemos dicho muchas veces, hay que estar lo más informados posibles. Hay que tomarlo como una capacitación en tiempos de incertidumbre, ¿no? Efectivamente, desgraciadamente ya estos tiempos de incertidumbre parecen la constante de la incertidumbre en la que estamos viviendo y, como dices tú, tenemos que aguantar porque somos nosotros, los empresarios de la micro, pequeña, mediana y luego de la gran empresa, los que hemos sostenido hasta ahora el desarrollo del país, a pesar de todos los presidentes, alcaldes, ministros, gobernadores regionales que hemos tenido, que desgraciadamente lo único que han hecho es meternos la mano al bolsillo para llenarla de ellos. Recomendación: apostar por el network, apostar por las nuevas tecnologías, las redes sociales, impulsar mucho el marketing de las MIPES, innovación es bastante sugerible, o sea, un producto, cambiarlo un poco de forma, entender que se puede vender mejor, cómo se puede presentar más, y eso augurará por lo menos unas ventas seguras hasta más o menos febrero o marzo. Bueno, Víctor, ya saben, ya escucharon, Víctor Baena, hay que innovar, hay que mejorar los productos, hay que buscar utilizar los canales digitales que están ahí, muchos de manera gratuita, hay que aprender a usarlos para aprovechar al máximo la apertura del mercado, si no, seguiremos vendiendo en la misma esquina en la que empezamos y eso no genera crecimiento. Víctor, en realidad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya, a cuidarse todos y un saludo para todos. No, muchísimas gracias, fue Víctor Baena. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario